mismo, que ahorita te lo voy a probar, tuvo que hacerse carne para poder venir y morar entre nosotros los humanos. Y esto fue lo que se profetizó, una profecía. Ahora sí, Nancy, Isaías. Esto fue lo que se había profetizado y Mateo le está explicando a los judíos. Miren, este es el prometido, este es el rey, este es el Mesías, este es Dios que está viniendo a vivir entre nosotros. Y mire lo que dice. Por tanto, decía la profecía, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí cuál es la señal, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios viniendo a vivir entre nosotros. Y luego, hermanos, el Salmo, me voy a salir un poquito por el Salmo 130 y verso 8, es para probar que los judíos conocían bien lo que se había profetizado. Y si no está, déjalo, don't worry about, pero es la misma profecía. Y será Dios con nosotros, que Dios iba a venir a nosotros. Y Dios va a venir, ahora sí, Nancy, capítulo 1 de Juan, verso 1, mire lo que dice bien claro, para que lo podamos entender, cómo Dios viene a morar entre nosotros en Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio, ¿cuál principio? No en el principio cuando el Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra, no. En el principio de lo que Él está hablando, en el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Entonces el verbo en el principio era con Dios y era Dios. Entonces vamos a mirar entonces en Juan verso 14 lo que dice. Y aquel que Dios fue hecho ¿qué? Y habitó, moró, hizo residencia entre nosotros, dice Juan. Y nosotros vimos su gloria como el único Hijo del Padre, y lo vimos lleno de gracia y de verdad. El verbo ahora viene en ese niño Jesús, que va a crecer y que Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados y va a morir en una cruz. Por eso es que Mateo le está explicando a los judíos que esperaban, este es el rey que ha venido. Y vimos su gloria como la de un unigénito. ¿Cómo, Juan? ¿Cómo tuviste su gloria? ¿Cómo tuviste el verbo? Yo te lo voy a explicar las semanas que vienen, porque todas las cosas que Jesús hizo, nadie la podía hacer si no venía de Dios. Ahora, Jesús viene como rey. Deja dicho que Él tiene un reino. ¿De dónde está el reino? Para establecerlo aquí en la tierra. Cuando Él nos enseña a orar, Él nos dice, lo primero que dice, pidamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es una alabanza, venga a nosotros ¿qué? Eso nos enseña Él, que pidamos que el reino venga, que las leyes de Dios vengan, que el estilo de vida de Dios venga, que vivamos de acuerdo a la manera como está ordenada por Dios en su reino. Y nos dice, esto es lo que tenemos que pedir, que venga su reino. Y luego cuando dijo que si buscamos su reino primero, todas las cosas serán ¿qué? La prioridad. Ahora la vemos todavía, que eso es lo que tenemos que buscar. El reino de Dios. El reino de Dios. Y todas las demás cosas que necesitemos, Él promete que nos las va a añadir. Añadir a esa vida que estamos viviendo. Por eso Juan vino a preparar el camino. Juan el Bautista vino
Y Mateo le está explicando a ellos por qué Juan el Bautista viene y por qué viene predicando como viene predicando, porque viene el rey a traer un reino a esta tierra. Mire Mateo 3, del verso 1 al 3, lo vamos a leer. En aquellos días, le está diciendo Mateo a los judíos, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué más sigue el otro verso? Y diciendo, mire lo que él decía, como Jesús venía para salvar a su pueblo de sus pecados, él vino diciendo, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, como una condición para entrar y recibir el reino. ¿Están conmigo? Usted no puede entrar al reino de Dios con una vida de pecado. Por eso es que una persona tiene que reconocer que es pecador primero para poderse arrepentir, porque nadie se arrepiente si no se da cuenta que es un pecador. Mire, hermanos, sigue diciendo, pues este es aquel que habló el profeta, le está diciendo Mateo a los judíos. Este es aquel en Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, es lo que es Juan. Viene a prepararle el camino del Señor, viene a enderezar la senda para que cuando Él venga, ese era el trabajo que Él tenía que hacer. Mire el verso 7. Y al ver él que muchos de los fariseos religiosos, de los saduceos, venían a su bautismo, le decía Juan a ellos, generación de víbora, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira que va a venir? ¿Y por qué le dice generación de víbora? Porque las víboras que están en el monte solo salen corriendo cuando tú le prendes el monte en fuego. Y él lo comparó como la víbora. ¿Quién les enseñó que andan huyéndole al fuego? ¿Ah? Por eso le dice de esa manera. Y le sigue diciendo en el verso que sigue. Y al ver que muchos de los... Bueno, let's go back. I'm sorry. Es que yo me adelanto un poquito. Al verso 11. Let's put verse 11. Okay. I may calm myself a little bit. Deja lo caribeño atrás, José. Y cálmate. Yo, dijo Juan, a la verdad bautizo en agua. ¿Para qué? We need a repentance. O sea, nadie va a entrar a Dios. Yo no tengo que arrepentirme de nada. Yo siempre he sido bueno y yo no tengo nada. Yo vengo como yo quiero. Estás equivocado. Es el reino de Dios. Él es Dios. Y hay que ir en los términos de Dios y no en los míos. ¿Aló? Y eso es lo que se está probando. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él te va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y la nueva vida a la cual tú vas a entrar es una vida del Espíritu. Vas a nacer del Espíritu. ¿Aló? Y él está explicando. Ahora nos vamos al verso que sigue en Isaías. Vos, esto es lo que Juan está diciendo, esto es lo que yo soy, esto es lo que se profetizó cuando yo ni había nacido. Este fue el oficio, esta fue la profesión que a mí se me dio. Yo lo que soy, simplemente una voz que clama en el desierto, que le estoy preparando el camino a Jehová. Ah, es Cristo entonces Dios. Enderezad calzadas en la soledad a nuestro ¿qué? Él es Dios, yo le estoy preparando el camino a Él para cuando Él venga, le estoy quitando lo que está allí. ¿Cómo se prepara el camino? Tiene que haber un arrepentimiento de nuestros pecados. Simple y llanamente, como dice el dominicano. El rey, porque como pecadores no se puede entrar al reino.
Y el rey vino para traernos el reino, pero para que el reino venga y se establezca, hay que tratar con lo que está impidiendo primero, que es el pecado. Por eso es que Juan dice que hay que arrepentirse. You got to do that. Tienes primero que reconocer que eres pecador y luego te arrepientes. Pues no te puedes arrepentir si no te das cuenta que eres pecador. Y esa, ¿sabes qué? Es una obra que Dios hace. Te abre la mente, te abre el espíritu para darte cuenta. Oye, ¿sabes qué? Verdaderamente estoy mal. Eso solo Dios lo puede hacer. Y el rey vino para prepararnos. Hay que tratar con lo que está impidiendo. Todo el centro de la vida cristiana tiene que ver con el pecado, tratar con el pecado. Por eso Jesús dijo bien claro que Él vendrá, un Salvador, salvará a su pueblo ¿de qué? De sus deudas financieras, no, de sus pecados. Porque todo lo que se trata en la iglesia y todo lo que se trata fuera de la iglesia en el mundo es un asunto de pecado. Cuando Adán y Eva violaron las leyes de Dios, entró el pecado. Por un hombre entró el pecado en el mundo, dice la Biblia, por Adán. Entonces, hermanos, en este proceso hay que tratar tanto el cristiano primero y tanto el que no ha venido al Señor, tiene que tratar con el pecado si intenta y persigue y anhela entrar en el reino. There's no way podemos escapar esto. Y ahorita te voy a explicar que todavía como cristiano, esa es nuestra lucha. En esta sociedad en que vivimos, que a veces no es sociedad, a veces yo le llamo suciedad. Donde quiera que vamos, vemos el deterioro de las vidas de las personas. Jesús dijo, yo he venido, aquí vienen las buenas noticias, aquí viene el buen evangelio. Qué bienaventurados son los pecadores si hacen lo que Jesús ahora dice. Jesús dijo, yo he venido a buscar ¿qué? Pecadores. Por eso Él fue a la cruz para cargar el pecado de nosotros los pecadores. El negocio de Dios, el negocio de Jesús es tratar con el pecado. Dios dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia mí, el cual será amplio para perdonar sus pecados. Ese es el deseo de Dios. Dios no vino a buscar santos. No. Los santos no necesitaban. El médico viene a buscar el enfermo, no el sano. Entonces el negocio de Dios en amor es de tratar con los pecadores. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda a un arrepentimiento. Claro, Dios sabe que no todo el mundo lo va a hacer, pero Él expresa el deseo que Él tiene. Y déjeme decirte, cuando Juan vio a Jesús que venía para ser bautizado, Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Ahí viene el Rey, el Mesías, el prometido, ahí viene Dios para poner nuestra vida en orden con Él. Y Juan vio a Jesús, Jesús como Dios, como Rey, el camino, la verdad, la vida, la puerta para los que quieran entrar al reino de Dios. Qué tremendo para los judíos oír eso. Qué tremendo para usted y yo que oímos eso. Que podemos entrar, que podemos
perdonar, arrepentirnos de nuestros pecados y que Él nos los perdona y nos otorga la vida eterna, hermanos. Y especialmente cuando íbamos camino a una perdición eterna. Es serio lo que Dios hizo contigo y lo que tú has hecho con Él. Y si no lo has hecho, es serio lo que tú debes de hacer. Amén. Y en este proceso, entrar al reino, ¿qué dijo el profeta que iba a hacer en Isaías 53 desde antes que sucediera? Mira lo que dice el profeta: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Oiga bien, sufrió nuestros dolores, dice ahí. Nosotros entonces lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire la otra escritura que sigue. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo tuyo y mío y de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El pecado es una enfermedad, la primera y la más terrible. Pero gracias a Dios que hay cura. Tanto para la espiritual, porque vamos a estar hablando eso, todo este tiempo que viene, este domingo, es lo que vamos a estar hablando eso. Él llevó el pecado, pero Él llevó nuestras enfermedades. Para la iglesia hay que aclararle estas cosas en este proceso. El pecado y las enfermedades que son producto del mismo pecado. Todos sabemos que entró el pecado al mundo, que vinieron todos los virus que hoy hay. ¿Están conmigo? Ahora también hay pecados que vienen directamente por un pecado personal de nosotros. No todas las enfermedades vienen porque alguien cometió un pecado. No vaya a pensar eso. ¿Me oyeron? Y lo voy a repetir. No todo el que está enfermo fue porque la persona pecó. Pero claro, es una consecuencia que produjo el pecado cuando Adán y Eva pecaron. ¿Están conmigo? Te robaron el carro. Tú no pecaste, pero te afectó el que te robó el carro porque ahora no tiene. ¿Están conmigo? Los virus vinieron por esa causa. Por eso es que todo aquel que quiere ver el reino y quiere entrar y gozar el reino y sus bendiciones, primero tendrá que tratar con el pecado, reconociéndolo y darse cuenta que es un pecador. How you deal with sin? ¿Cómo tú tratas con el pecado? Primero, reconociéndolo. Amén. Y arrepintiéndonos de ellos, como hizo el hijo pródigo. Ahí está la historia del hijo pródigo. Todos lo conocen, todos conocen esa historia. Hasta el que no es cristiano conoce esa historia. Pero el hijo pródigo un día vino en sí, se dio cuenta. ¿Qué pecado he cometido? Dejé mi casa, abandoné mi hogar y me fui a gastar dinero. Y ya cuando se le acabó todo el dinero, y obviamente los amigos también, estaba la vestidura rota y todo y hambriento, estaba ahí apacentando puerco. Pero él dijo: qué bárbaro, yo tengo que regresar a mi padre. Y le diré: he pecado contra Dios y contra ti. Y no me tengas ya como un hijo, pero como uno de tus jornaleros, y me paga un salario. Pero ustedes saben la historia, ¿no es así? No es la historia del hijo pródigo, es más la historia del padre amante que lo estaba esperando. Esa es la historia. Entonces, hermanos, primero reconocer, because you don't
there is no way you are going to enter into the kingdom of God unless you deal with lo que te impide que entre al reino de Dios. Es por eso que Juan vino preparando el camino para que se pueda entrar al reino de los cielos. Y Juan 3:1 otra vez lo ponemos allí. En aquellos días viene Juan el Bautista predicando en el desierto. ¿Qué sigue? Porque lo vais leyendo rápido. Diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ya se ha acercado. Y tú quieres entrar, you're going to have to do that. Primero, darte cuenta que eres pecador y arrepentirte. Porque este es de quien habló el profeta. Habló de Juan y dijo, voz que clama en el desierto, yo le preparo el camino, yo le enderezo su senda. Y luego el verso 13, mira lo que dice al 14. Dice, entonces, cuando Juan terminó, ahora viene Jesús. Jesús no va a predicar nada diferente a lo que Juan predicó. Jesús dijo, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. ¿Qué dice el otro verso? Mas Juan se oponía, pero Jesús, ¿cómo tú no has cometido pecado? ¿De qué tú tienes que arrepentirte? Y Jesús le dijo, yo vengo a cumplir la ley. Dios me ha enviado a ser bautizado y dice, tú debes bautizarme a mí en vez de yo a ti. Y en ese proceso, el verso 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos todas las escrituras. Yo tengo que dar un ejemplo con aquellos que todavía se convierten y creen que no tienen que bautizarse. ¿Me oyeron? La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y en este proceso, hermano, Jesús le dijo, hay que cumplir los requisitos. Y esto lo digo por si alguno no quiere bautizarse. Si quiere entrar al reino, tendrás que ser como Él dice. Es su reino, su bendición, su vida eterna, su plan, su propósito. Y si yo quiero ir, yo tengo que entrar en sus términos y no los míos. Mateos 4:17. Mira lo que dice. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar algo diferente a Juan. Comenzó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Aquí ha venido el rey y va a poner sus condiciones si queremos entrar. Mira el verso 18 al 23. Andando entonces Jesús junto al mar, ya ponemos a Juan a un lado. Mateo hace eso, pone a Juan a un lado de Galilea y vio dos hermanos, vio a Simón, que es Pedro, llamado Pedro, y Andrés y su hermano, que echaban la red en el mar. Y dice, porque ellos eran pescadores. Bueno, eran pecadores también, pero eran pescadores. Y le dijo, venir en pos de mí y yo lo haré pescadores ¿de qué? Esta es una nueva chamba que ustedes van a tener y qué gloriosa esa chamba. Mira el verso 20, el que sigue. Entonces ellos, fíjate, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos no dijeron, deja ver si nos conviene. I don't know. Yo no sé eso de pescadores de hombres. No, ellos inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. El otro verso. Pasando allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, Zebedeo, y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Jesús está preparando, está haciéndose un equipo para un trabajo de establecer el reino en la tierra. ¿Y qué le dice en el verso que sigue? El otro. Y al instante también dejaron la barca y dejaron su padre y le siguieron también.
Y luego el verso que sigue dice, y recorrió entonces toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio, las buenas noticias ¿de qué? Del reino. El reino ha venido, el reino se está hablando. Y predicando el evangelio y sanando y, diga conmigo, porque yo te voy a mostrar una cosa. Palestina en ese tiempo estaba fulmigada de enfermos. Miles incontables. Jesús sanó un montón de enfermos y la Biblia dice que ninguno que vino a él regresó igual como vino. Y ahorita vamos, bueno, no ahorita, un domingo de esto vamos a hablar del poder de Jesús. No solo sobre el pecado que estoy hablando ahora, pero el poder sobre la enfermedad. Y después vamos a hablar del poder sobre lo natural. Y después vamos a hablar porque Él caminó sobre las aguas y calmó la tempestad. Y después vamos a hablar sobre el poder supernatural de los demonios que lo echó fuera. Y después vamos a hablar del poder de la muerte porque Él venció la muerte. Amén. Oiga esto, hermano, óigalo. Y en ese proceso, predicando el evangelio, las buenas noticias del reino, sanando a algunos, a todos los enfermos, y le siguió mucha gente a Jesús, porque era lo que predominaba. No habían hospitales como ahora, no había nada de esas cosas. Ahora, te voy a decir por qué también sanó los enfermos. Porque las enfermedades son una consecuencia del pecado. ¿Aló? Ahora, déjeme repetirlo. No todo el que está enfermo es porque él pecó, pero vino por el pecado de Adán. Romanos 5:12, mira lo que dice. Por tanto, como quien, pero dice que entró, ya ha dicho que estaba afuera. A mí, el que entra es el que está afuera. Yo a veces digo cosas raras aquí, me voy a bajar para abajo, le digo, ¿para dónde te vas a bajar? No te puedes bajar para arriba. Y digo cosas raras, pues me corrijo a mí mismo. O voy a entrar para adentro, pues no puede entrar para afuera. Como el pecado entró en el mundo, pero entró por medio de ¿quién? ¿Ven de dónde viene? Y por el pecado vino ¿qué? Por eso es que todo el mundo tiene que colgar los tenis. Va a morir. Pasó a todos los hombres, pero ¿por qué? Porque todos ¿qué? Ahora entendemos de dónde vinieron las enfermedades también. Pero en otros domingos yo te voy a hablar que si Jesús pudo tratar con el pecado, ¿a poco no va a tratar con las consecuencias del pecado? Que son las enfermedades. Y en este proceso, hermano, Jesús vino a tratar con el pecado primero, un arrepentimiento, y luego con lo que el pecado produce. Jesús sanó los enfermos por tres razones. Y es lo que Mateo le está probando a los judíos. Jesús era compasivo. Venía de Dios. Podía ver el efecto del pecado en las personas. Y se compungía porque él veía, mira lo que el pecado ha hecho en esa mujer encorvada, enferma. Mira lo que Jesús hizo con aquel paralítico, lo que el pecado hizo con aquel paralítico. Mira la miseria, y por eso que Jesús a quien se enfrentaba no tanto era la enfermedad, pero aquello que causó esa enfermedad. Por eso es que hay que tratar primero con nuestros pecados. Lamentablemente la gente viene a Dios, no muchos, buscando el perdón de sus pecados.
Vienen buscando que Él lo prospere, que Él lo ayude, que Él lo sane, que Él me resuelva el matrimonio, los problemas y un montón de cosas, pero no vienen primero por la causa suprema y primordial, que es el pecado. Pero hay que venir porque primero lo que me trae a Dios es que me di cuenta que soy un pecador. No porque mi vida mejore, no. Claro, Dios te ayuda a mejorar tu vida. Pero venimos porque este es el problema que sentimos con Dios. Y luego, hermanos, Jesús vino porque Él era compasivo. Él miraba y Él sentía, Él miraba el deterioro que ha hecho el pecado en la vida de una persona física. Y a veces ve lo que hace en una vida matrimonial, en un hogar, ¿me entiende lo que le estoy hablando? Pues lo llenaba de compasión. Y yo voy a desafiar esta iglesia porque usted va a necesitar esa compasión también para ministrarle a otros. Y en este proceso, hermanos, Jesús también vino para probar que Él era el Mesías, Dios, el Rey, y que nadie podía hacer las cosas que Él hizo si no es de Dios. ¿Están conmigo? Por eso Jesús resucitó muertos. Y Jesús trató con todas las partes muertas de un cuerpo. El oído estaba muerto, el sordo tiene el oído muerto, no oye, pero Jesús le abría los oídos que estaban muertos. El mudo tenía la lengua muerta, no podía hablar, y Jesús le sanó al mudo para que esa parte muerta de su cuerpo tuviera vida. Jesús a un ciego, que esa parte de su cuerpo estaba muerta y no podía ver, sanaba a los ciegos. Una parte paralítica que estaba muerta, que no te podía caminar, Jesús tocaba a los paralíticos y los sanaba de esa manera para probar que eso es una cosa que Dios puede hacer, mi hermano. Esa es una obra de Dios. ¿A poco si Él puede tratar con las partes del cuerpo, no puede también tratar con la misma muerte de un cuerpo también? Por eso resucitó a Lázaro y resucitó a otros también. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero la tragedia más grande es que Mateo se lo presenta. Mira, Jesús se le paró en sus narices a los judíos ahí para que lo vieran. Pero ellos no lo reconocieron. ¿Me están entendiendo? Y más tarde te voy a probar que dijeron que lo que Él hacía era por el diablo, Belcebú. Oiga, oír a Jesús, ¿cómo se sentiría Jesús oyendo eso? Entonces, hermanos, Él quería probar, y Mateo se lo está probando a los judíos, que Él tenía poder para salvar al pueblo de sus pecados y tenía poder para destruir las obras del pecado. Y así como hay ciertas condiciones para entrar al reino, hay que reconocer la fuente de las enfermedades. Hay pecado que viene, enfermedad que viene por un pecado directo y no hay que cuestionarlo. Si yo me doy a la vida de prostitución y de homosexualidad y me pego una gonorrea o una cosa, pecado venéreo, obviamente se entiende de dónde vino la fuente. ¿Aló? ¿Eso es claro? Pero miremos el sermón del monte. Y hay algo, yo no voy a terminar hoy, porque esta es la introducción de 4 domingos, hermano. En el primer capítulo de Mateo, usted ve la genealogía de que Jesús viene de David. En el segundo, usted ve el nacimiento que fue del Espíritu de Dios. En el tercer capítulo, usted ve que Dios mismo va a venir cuando se está bautizando y da testimonio como paloma y oye la voz del mismo Dios que dice: este es mi Hijo amado,
en el cual yo tengo contentamiento. A Él escúchenlo, ¿no dijo así? Y te mete en el capítulo 4 y ves que el Jesús se va al desierto en el Espíritu para enfrentarse al diablo, y allí lo venció 3 veces en el desierto y regresó del desierto en el capítulo 4, probando que Jesús no fue al desierto a ver si pecaba o no pecaba. No, Él era Dios, ¿cómo iba a pecar? Él fue allí para probar que Él no podía pecar, porque Él era Emmanuel, Dios entre nosotros. Y sigue en el capítulo 5 y 6, 7. Y allí te va a dar las características, el carácter, la condición, lo que hay que hacer, cómo hay que ser pobre en espíritu, hay que ser manso, hay que ser humilde. Y comienza a decirnos aquellas cosas que tenemos que desarrollar. Y nos dice cómo vivir con el prójimo y cómo vivir allá. Y comienza a hablar, no adulterará, no robará. Y comienza a poner todo en orden, porque Él es el rey y sabe lo que se necesita, la condición y el carácter para vivir en el reino. Por eso, hermanos, Jesús como rey viene del reino de los cielos, reino de Dios, ese reino de los cielos, el cual es el reino de Dios. Reino de Dios, pero que está en los cielos, pero que ahora está viniendo ese reino a establecerse en nuestras vidas. Ahora, Él dijo, note cómo Él dice, yo he descendido. Pues viene de arriba. Yo he venido, viene de algún lugar. Mi Padre me envió. Yo soy de arriba, dijo Él, y ustedes son de abajo. ¿No dijo así? Nos está declarando quién es Él. Yo soy el pan que descendió del cielo. Fíjate, te está diciendo, hey, yo soy Dios. Soy el Mesías. Soy el Rey. Soy lo prometido. Y lo decía, pero mucha gente no cree en lo que Él dice. Pero otro domingo te voy a probar que decía, ok, no creen en lo que yo digo. Por lo menos crean en lo que yo hago. ¿Cómo puede usted negar eso? El problema es que perdonar los pecados no se ve. No se ve. Pero levantar un enfermo de una cama, eso, hermano, eso se ve. Entonces Jesús quiso probar con lo que hacía, lo que decía. Lamentablemente en la iglesia muchos no podemos probar lo que decimos. Por eso alguien dijo, muéstrame tu fe por lo que haces, que yo te voy a mostrar lo que hago, lo que creo. Hermano, Dios nos está trayendo una dimensión bien adentro. Jesús como rey viene. Pero yo he venido, dijo, el diablo dijo, ha venido también para robar, matar y destruir. Pero yo, dijo él, he venido para deshacer esas obras que el diablo ha hecho. Destruye tu vida con enfermedad, destruye tu vida con vicio, destruye tu vida, tu matrimonio, destruye tu finanza, destruye tu familia. Y si tú lo dejas, porque lo que persigue al final te destruye a ti mismo. Pero qué buena noticia, que eso dice, no, yo he venido para que tengan vida, vida en abundante. Yo he venido para destruir lo que el diablo ha hecho. Miren, hermanos, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vengo a cumplirla. Es transgresión violar la ley. Ahora, si Jesús, siendo rey, y Él es el rey, Él tiene un reino. Y si yo quiero entrar, y si yo quiero gozar, y si yo quiero participar, y si yo quiero heredar la bendición de ese reino,
yo voy a tener que hacer y no hacer lo que Él dice. Tendré que ser lo que Él dice que sea. ¿Por qué? Porque te lo voy a decir, porque Él es el Rey, es el reino de Él, es el único que descendió, que vino para decirnos lo que para entrar allá tenemos que hacer y ser, porque nadie más podía y nadie más fue enviado de Dios para hacer eso. Lo que para entrar allá tenemos que hacer y ser, porque nadie más podía. Nosotros somos los caídos, ¿no es así? Somos los pecadores caídos. Se le llama a la raza humana caída. Somos los pecadores, los perdidos, los descarriados, los condenados a un infierno. Por lo tanto, tenemos que al oír su llamado, venir en sus términos, en sus condiciones y en sus maneras. Who are we? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, no, yo tengo mi manera como? No, ¿quién eres tú? Un condenado a la muerte eterna. Pero Él viene. Por eso hay que vivir de acuerdo a la manera ordenada por Él. Nosotros somos los que estamos desordenados en cuanto a Dios. Por eso dije, deje el impío su camino y el hombre inicuo, y vuelva hacia mí para yo poder enderezarlo. Miren, hermanos, mira lo que dijo Jesús, o Mateo le está diciendo a los judíos, claro, de Jesús, capítulo 7, verso 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, yo le voy a comparar con un hombre prudente, inteligente y sabio, que edifica su casa sobre la roca. El otro verso, y sigue diciendo, ¿por qué? Porque descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, hermano. Y luego dice, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo le está explicando a ellos, mira, nuestra vida vienen tantos vientos y tantos ríos y tantas cosas que vienen a nuestras vidas, pero ¿dónde estamos plantados, hermano? Que plantarnos en la roca inconmovible de los siglos. Y luego dice, porque cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, hey, esto es un escogimiento suyo. Él no va a forzar a nadie a que haga esto. Pero nos pide, cualquiera que lo hace, lo comparará a un hombre insensato, un tonto, un necio, que edificó su casa sobre la arena. Y es lo que yo veo hoy en el deterioro que veo en el mundo. Su fundamento está edificando sobre la arena. Nada sale bien, ni políticamente, ni financieramente, ni whatever you come to. La sociedad, este país está para dividirse. Hay una revolución política en este país, que ya no confiamos ni en el presidente, ni en los que están con él tampoco. You gonna trust. ¿A quién va a confiar? Y para colmo, mire, yo tengo que decir esto porque personalmente, sí tenemos nuestro presidente, nuestro presidente, ¿no es así? Aunque usted diga, no, que what can you do? Pero déjame decirte una cosa. Cuando yo lo miraba en su campaña decir, I'm gonna make America great again. ¿Sabes qué? Again quiere decir que América era grande antes. I'm gonna make America again. Si yo tuviera la oportunidad en ese tiempo le hubiera dicho, tú entiendes que América era great y tú la quieres hacer again, pero se te olvidó que quien hizo América great, it was God. And this country don't want nothing to do with God. Este país no quiere nada de Dios. Y
cada día se va alejando. Y alejando que usted ve las cosas que se van permitiendo en contra de la palabra de Dios. La iglesia tiene que entender esto. Perdone, yo trato de dar los caribeños, pues no puedo. Es que está en mi sangre. Yo no puedo decir, ay, hermano, el Señor abrió el mar en dos y la gente cruzó. No, yo no puedo hacer eso. En contra de mi naturaleza. Entonces, hermanos, acabamos de leer los resultados que vinieron. Nosotros queremos ser prudentes, no necios. Aunque nos dicen nosotros somos y que locos. Otras cosas que Jesús nos enseñó en esto, capítulo 7, verso 7, mira. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron... Ok, aquí viene. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, se abrirá. El otro verso dice, lo repite el otro verso. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le va a abrir. Y sigue diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros que si tiene un hijo y te pide pan, tú le vas a dar una piedra? Claro, antes había un pan que hacían parecían piedra. En otras palabras, lo que está diciendo, ¿qué padre va a engañar a su hijo? Lo ve que se le rompieron los dientes y cosas. ¿Cómo? Tú no vas a hacer eso. Y dice, siendo malos nosotros, fíjate, no siendo buenos, siendo malos. El otro verso. Y si te pide un pescado, le dará una serpiente. Nadie hace eso. Ahora sigue diciendo, pues si vosotros siendo ¿qué? Eso no lo dije yo. Siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. Hermano, ¿cuánto más tu Padre te puso el ejemplo que es bueno y está en los cielos, no nos dará buenas cosas si se las pedimos? ¿Ve la comparación? Ahora, ¿qué tú le pides? Nuestra iglesia va a comenzar en el año en una nueva dimensión para orar y ministrarle a las personas. Nadie debe venir a esta iglesia con una necesidad sin que se le ministre. ¿Me oyeron? Y al ministrarle le vamos a decir a la persona las condiciones para que le ministremos. Si una gente vino deprimida, entró aquí deprimida y luego cuando sale por esa puerta, pues yo salí igual. Igualito como entré. Si vino endemoniado salió. Si vino, whatever. No, se le va a ministrar a la gente. Y nuestro equipo se va a quedar aquí. Terminó el servicio, hermano, ya salúdense nosotros y váyanse. Y los que tienen necesidad. Y la gente se sale. Y el que se queda, usted se va a quedar orando e intercediendo. No mirando a ver qué pasa. A ver. No, usted va a ser un estorbo. You go out. Si se queda, Señor, ten misericordia de esa gente. Haz esa obra. Rompe, Señor. Amén. You're going to need fe, compasión y humildad. Porque si tú no tienes compasión por ese que está ahí, que está quebrantado y dolorido, tú vas a orar porque te dicen que ores. Yo oro. No. Si tú no tienes compasión, no ores. Porque cuando Jesús oraba ante Lázaro, él lloró.
Pero no lloró por Lázaro. Lloró porque vio a Marta y a María y los que lloraban. Porque él sabía que iba a resucitar a Lázaro. ¿Por qué va a llorar por él? No, es que él vio un corazón adolorido, un alma quebrantada. Vio la miseria del pecado y por eso él lloró. Vamos a tener que aprender a llorar, hermanos. Porque él dice, lloremos con los que lloran, sufrimos con los que sufren, alegrémonos con los que se alegran. And that's where we're going to go. Y la fe la necesita. Si tú no crees que Dios puede confortar a alguien, ¿qué es lo que le anda orando a él? Pues tú no lo crees. ¿No es así? Y tercero, ser humilde. Ay, oré y anda por ahí. Si tú haces eso, el Espíritu Santo recoge su maleta y se va y te deja solo. Solo, porque Dios no le dará su gloria a nadie. Todo es para que Él sea adorado, Él sea exaltado. ¿No es así? Es para Él. Y si tú vienes, tu deseo, no es tu deseo que Dios conforte a esa persona, que Dios la ayude, que Dios le dé fortaleza, que eso salga de... Entonces usted va a estar contento porque eso es lo que usted quería, ¿no? ¿Es that what you want? Entonces tú vas a estar contento. Alegre porque eso fue lo que te llevó. La compasión, la fe. Y eres humilde ante el Señor. Y le da la gloria a Él. Esta escritura, hermanos, contiene el tema central del Sermón del Monte. Y hemos llegado aquí a una parte muy importante. En 5 minutos termino. Donde todo el Sermón del Monte es importante. Pero esta parte contiene el centro de lo que yo quiero enseñar aquí. Y por eso he puesto el fundamento. En el Sermón del Monte el Señor enseña la esencia de su reino. Para enseñar de su reino, Él tiene que ser rey. ¿No es así? Recuerda que Él dijo, yo vine de allá, yo he descendido y yo he existido siempre. Juan el Bautista vino a predicar arrepentimiento de pecado porque el reino de los cielos se había acercado. Luego lo reconoció cuando le señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ponemos Juan 1:29, donde dice que Él, aquí está, al siguiente día vio Juan a Jesús venir a Él, le dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el problema del mundo. Y luego Jesús mismo predicó arrepentimiento. No, el mismo Jesús habló de eso como condición. Recuerde que Él es el único que nos puede decir los requisitos y la condición. Juan vino diciendo que ese reino se había acercado y Jesús nos dice qué hacer para entrar. Para entrar. Y no seamos necios, sino sabios. Para edificar sobre lo que Él dice. Él dice, quien oye estas palabras y la pone por obra. Nadie tiene excusa para decir que no sabía qué hacer para entrar en el reino. Juan y Jesús hablaron de un arrepentimiento de pecado como requisito para entrar. Mateo otra vez le está hablando 3 del 1 al 2. Dice, aquellos días vino Juan predicando en el desierto, arrepentido porque el reino se ha acercado. Y luego el verso 2 dice lo mismo. El otro verso que sigue, el 2 allí. Desde entonces comenzó ahora Jesús, lo mismo que dijo Juan, a predicar y a decir lo mismo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir lo mismo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, usted puede leer eso bien fácil en Mateo. Y una vez habiendo hecho esto, Él le presenta a los creyentes cuál es nuestra relación con el mundo también. Que ahora somos la luz del mundo. ¿No dice así?
Mateo. Y somos la sal de la tierra cuando nuestro vivir, está hablando cómo vivir, que la luz ilumina, la sal preserva la tierra de no estar en un caos. Muchos no saben lo que la Biblia está hablando cuando la iglesia sea quitada y arrebatada. La gran tribulación que va a venir. Y vamos a hablar de eso en el año que entra. Y luego en el Sermón del Monte nos habla del trato con los demás, el trato con el adulterio, con el divorcio, con la mentira, con el amor al enemigo. En el capítulo 5 habla del estándar divino, que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto, cuanto en vida de santidad. Por eso algunos dicen que cuando pecan, bueno, es que nosotros no somos perfectos, hermano. Esa es una mentira y una excusa inspirada por el mismo diablo. Es lo que es. Por eso Dios tiene un solo estándar para vivir. Dios no tiene dos. Y es perfección y santidad. Y si Él lo pide, es que podemos alcanzarlo. No perfección física. Dios nunca nos pedirá algo que Él sabe que no podemos. Ese es su estándar que nos mide a todos. Y Él es el que un creyente se mide por esos estándares. Vivir de acuerdo a la manera ordenada por Dios. El que no cree en Dios tiene su propio estándar. Voy a terminar. El que no cree en Dios tiene su propio estándar. Tiene el estándar del hombre, lo que el hombre piensa. Es la consecuencia, las circunstancias, es que la situación, hermano, es que los tiempos, usted sabe que es la enfermedad. Cuando yo era niño me pasó esto, y es que es mío, etcétera, pero no admite su pecado y no se arrepiente. ¿Qué cosa? Pero el estándar de Dios, el carácter de Dios, y como ciudadano del reino, ese es nuestro estándar. Miren, hermanos, yo voy a tener que parar aquí porque ya ustedes tienen hambre. Y no podemos vivir otro estándar porque este es el que Dios requiere. ¿Me oyeron? Pero aquí yo me voy a quedar porque hay que terminar a tiempo. Y yo tengo que salir para el aeropuerto donde voy a Los Ángeles a un funeral, al funeral de mi suegra. Pero si vamos a dar lugar. Ojalá que usted no ande corriendo. Por eso es que en la iglesia, óigame bien, wow. Por eso es que en la iglesia, gracias. Por eso es que en la iglesia, una vez por mes o un mes y medio, celebramos lo que le llaman, es la Santa Comunión, la Santa Cena. ¿Me están oyendo? Para que usted examine su vida. ¿Cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu vida con Dios? Porque el problema es el pecado, hermano, no hay otro. Todo lo demás viene por causa del pecado en el mundo. Y Dios nos ha llamado a vivir vida santa. Todos los días luchamos, aún ya siendo cristiano, con el pecado, que te lo voy a explicar después. Porque el cristiano cree que porque ya se salvó, bueno, Él te perdonó tus pecados pasados. Él te salvó de la esclavitud del pecado. Pero ahora que ya eres salvo, tú todavía te vas a enfrentar al pecado. Lo que ve, lo que desea, lo que piensa. Todavía como cristiano todos los días tú eres tentado, y no me digas que no, eres tentado. ¿A qué? A violar la ley de Dios. Y entonces tiene que mantener la lucha con el pecado todavía. Ya no uno como esclavo de ti, pero uno que ahora tiene el poder para poder vencer el pecado. Pero hay que examinar nuestra vida.
No debe haber una noche que usted no sé, Señor, si en este día de alguna manera y no me he dado cuenta, yo te he ofendido. Ay, Señor, perdón. Y al Señor le agrada que tú, ese es tu deseo de tu corazón. ¿Y qué cuesta eso? Hablar con Dios, especialmente con alguien que tú amas. Si me dijera voy a hablar con alguien que no amo y no lo quiero, pues es otro problema. Pero hermano, amar con el Dios en cuyas manos está tu vida. Qué privilegio tenemos nosotros. Si alguno ha pecado, eso no es para el inconverso. Si alguno ha pecado, es para el cristiano ahora. No los pecados viejos, pero ahora que estamos viendo algunos abogados, pues tenemos para con Dios a Jesucristo, el cual es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Para que no nos quedemos. Yo me pregunto, who wants to keep his sin? Why do you want to do that? I don't know. Why people? Cuando tú tienes la oportunidad de abrir tus labios, decirle, Señor, perdóname, que yo soy pecador. Si esto te cuesta mucho, Cristo pagó el precio para que solo tú tengas que confesarlo de corazón. Así que vamos a tomar la Santa Cena. Aquí nadie mira quién la toma y quién no la toma. El que anda en esos negocios tiene que alinearse con Dios. Es un asunto privado suyo. Y aquí, no, que hermano, hay cosas que impide, yo no puedo porque, ¿sabes, hermano? Pues, hermano, aquí está el que quita lo que impide. ¿No es así? Digo, si tú quieres, todo lo que tienes que abrir tu corazón y dejar que tu boca hable de acuerdo a tu corazón. Hermanos, van a repartir la Santa Cena, los músicos van a venir y con esto vamos a terminar. Bendito sea Dios. Aleluya. Medite ahí mientras está sentado, medite en su corazón. Es para eso. Usted se examine. Sí. Es para que usted, no hay que vivir con culpa. Usted no debe salir de aquí con culpabilidad. ¿Me oyeron? Nadie debe salir aquí culpable, pues porque usted quiso. Amén. Y vamos a participar de ella. Bendito Dios. Ok. Muy bien. Bendito Dios. Mas el Dios Ay, sí. de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria,
siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, escudriñamos nuestras vidas. Si en algo hemos fallado, Señor, como humano, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, Señor, pedimos que tú nos perdones. Y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nos limpie de todo pecado. Padre, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a hacer una oración. Y si usted hace esa oración, no porque yo se la pido, pero porque usted quiere hacer esa oración. Y si usted la hace de su corazón, usted puede participar del pan y puede participar de la copa. Pero si usted no lo hace, yo le pido que se abstenga de tomar la copa y de tomar el pan, porque no hay fe que Dios perdona, que Dios hace esa obra. Entonces, hermanos, nadie está mirando en tu derredor. Esto es algo personal y privado, y nadie debe estar mirando. Es algo personal suyo. No tiene que gritar, porque Dios no es sordo. Él vive dentro de ti. Y ahí en tu corazón. Por eso Jesús dice: si dijeres en tu corazón, dice la Biblia, ¿no? Si dijeres en tu corazón, usted puede hablar en su corazón y decirle al Señor. Y usted debe de salir aquí sin ninguna culpabilidad, porque yo he sido perdonado. Amén. La Biblia dice que la noche que el Señor tomó pan, lo partió. Pero antes de eso vamos a hacer la oración que yo prometí. Me dieron una noticia ahorita que vamos a orar. Señor, yo reconozco hoy que soy pecador. No por profesión, ya no por hábito, pero por nacimiento. Nací pecador. Debilidades, flaquezas, el veneno, el virus de la mordida de la serpiente, lo traigo conmigo. Pero tú dijiste bien claro en Romanos 6, que no reine ya el pecado en mí. Y hoy yo te confieso que soy pecador. Y como pobre de espíritu que soy, yo te necesito a ti para que me perdones. Perdona mis pecados. También la noche que Él partió el pan, comámoslo, que Él dijo: este es mi cuerpo. Por vosotros es partido. Cuantas veces quieran, hagan esto. Si lo quiere hacer 3 veces al día, hazlo. Lo quiere hacer una vez cada semana, hazlo. Qué bueno cuando el padre del hogar se sienta con la esposa y los hijos y ellos toman la Santa Cena. El Señor dijo también: esta es la copa que es mi sangre, que por vosotros fue dada para nuestra redención y perdón de pecado. Tomemos la copa.
La Biblia no lo dice, pero es obvio y normal que uno dio gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Tu palabra dice que tú nos limpias y honestamente confesamos para que las consecuencias que el pecado produce sean borradas también. Gracias, Señor, por el perdón en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de salir, entiendo, no con alegría, pero algo sucedió en Texas, ¿no? Muy bien. Vamos a orar una vez más. Este es nuestro ministerio, hermano. Señor, cualquiera que sea la situación, oramos allí. Tú reinas, Señor, en medio de tu pueblo. Tú reinas en medio de tu pueblo. Pero en todo tú eres un Dios bueno, consolador. Y siempre te reconocemos a ti como nuestro Dios. En Cristo Jesús. Y celebramos nuestra libertad en el Señor. La gracia de Dios no es una licencia, la gracia para pecar. No. Es la gracia para poder venir y acercarnos al Señor. Cantamos y celebramos y somos despedidos los unos a los otros en el amor de Cristo. Sé lo que es mejor, amarte más y más, Señor. Carlos, en ti pongo toda mi fe, siempre en Dios confiaré. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la vida, nadie puede salvar, solo Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la vida, nadie puede salvar, solo Jesús. Ahora sé lo que es mejor, amarte más y más, Señor. En ti pongo toda mi fe, siempre en Dios confiaré. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la vida, nadie puede salvar, solo Jesús. Creo en ti, creo en ti.